En el episodio de hoy vamos a continuar la segunda parte de la charla que tuvimos con el especialista clínico Julio Calderón, donde venimos hablando de oxigenación por cánula nasal de alto flujo. A continuación veremos los escenarios de aplicación como la falla respiratoria hipoxémica, valga la pena decir entre ellas el COVID, también como medida de preoxigenación para los pacientes que vamos a intubar y para los pacientes posextubados, como medida de transición para asegurar una extubación exitosa. También a este le agregamos como medida de destete a la ventilación mecánica no invasiva. Julio nos hablará también de la aplicabilidad que tiene el tratamiento en los pacientes crónicos como el EPOC, gracias a los mecanismos de acción que tiene el tratamiento, que nos brindan, ya sabemos, un lavado del dióxido de carbono, una dilatación mecánica de la vía aérea gracias a una presión dinámica que ésta ejerce sobre ellas. Él nos va a explicar lo que significa una presión dinámica en las vías aéreas. Otro de los mecanismos de acción es la humidificación del escalador mucociliar, gracias a que este nos va a facilitar una eliminación de las secreciones, que es uno de los grandes problemas que los pacientes crónicos tienen. Y finalmente, una administración de oxígeno suplementario a medidas precisas. Tomen nota, espero que lo disfruten y hola a todos y bienvenidos a Respiroterapia. Mi nombre es Anderson Acevedo, soy terapeuta respiratorio y este es un espacio dedicado a explorar el mundo de la salud cardiorrespiratoria. A través de entrevistas con expertos, revisiones de tema y actualizaciones, nos sumergimos en aspectos técnicos, administrativos, comerciales y proyectos innovadores en el campo de la salud respiratoria. Si estos temas son de tu interés, te invito a que sigas este podcast y no te pierdas ni un solo episodio. Únete a nosotros en este viaje hacia el aprendizaje y el crecimiento profesional. Sin nada más que decir, comencemos. Profe, cabe aclarar aquí que si bien es cierto hay una clara eliminación o lavado de CO2, me corrige si estoy incorrecto, la terapia por cánula nasal de alto flujo, no es una terapia que se mande con el objetivo de eliminar CO2. Por ejemplo, un paciente hipercápnico no es que le vayamos a poner cánula nasal de alto flujo para ayudarle a barrer el CO2 que tenga, ¿me equivoco? Ese es un punto determinante y eso lo vamos a ver más adelante. Tiene razón, porque hay unos escenarios de aplicación que son claves y determinantes. Hoy por hoy tenemos como recomendación que la terapia de alto flujo, si bien es cierto, contribuye a facilitar la eliminación de CO2, cuando estamos frente a un paciente con falla respiratoria hipercápnica severa, en donde ya hay un cuadro broncoobstructivo severo, la terapia de elección en ese momento sigue siendo la ventilación mecánica no invasiva. Entonces es cierto. Yo lo que siempre recomiendo es que si tenemos un paciente severamente obstructivo, una falla respiratoria hipercápnica severa, en POC, está obstruido severamente, pues se debe iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Y esos periodos de descanso, ya cuando el paciente esté un poco más broncodilatado, ya cuando la inflamación ha disminuido un poco, puede ser que las primeras 4 horas de esté invasiva, se brinde su terapia broncodilatadora y terapia inflamatoria para disminuir precisamente ese cuadro broncoobstructivo, pues las primeras horas no invasiva y esos periodos de descanso con la terapia de alto flujo. Y te digo que hemos tenido muy buenos resultados en términos de facilitar el destete y la liberación de pacientes que están muy pegados a la ventilación mecánica no invasiva y que no se habían podido liberar, y pues en esos periodos de descanso utilizan la terapia de alto flujo y pues se puede pues, obtener pues, un resultado en términos de una liberación pues, mucho más efectiva de la no invasiva en aquellos pacientes que por su condición han estado pues, muy dependientes de la ventilación no invasiva. Y hay un caso precisamente en donde tuvimos la oportunidad de hacer una demostración con un equipo de alto flujo, precisamente en un paciente que ya haya 15 días con ventilación no invasiva y no se podía liberar, no toleraba ni 15 minutos con un soporte de oxigenoterapia convencional y se tenía que volver otra vez a instaurar el soporte no invasivo. Sí, Se inició la terapia de alto flujo para dar esos periodos de descanso y pues toleró muy bien los periodos de descanso a tal punto que ya en 48 horas se había podido liberar de la no invasiva
y en términos de 72 horas ya estaba con un sistema convencional de oxinoterapia, porque también se había liberado de la terapia de flujo. Entonces, facilitar y utilizar estos recursos en aras primero de la evidencia pues, y de lo que es la experiencia clínica y eso pues el comportamiento también del paciente nos va como determinando cuál es el conducto a seguir. Pero para dar respuesta a la pregunta que me hacías, a hoy sigue siendo todavía el estándar con la administración de la no invasiva en esos pacientes obstructivos severos que tienen un severo compromiso hipercárnico. Ya con la cánula que te digo, pues se está funcionando y que se está presentando, que más adelante podemos ver un poco más acerca de eso, se está validando precisamente para poderlo utilizar en esos pacientes que son hipercárnicos y que pues, se pueden beneficiar también de la terapia de alto en ese escenario específicamente con esa interfaz. Perfecto, profe. Aquí me surgen dos preguntas que justo van encaminadas a nuestra charla de hoy. Y una de ellas es, ¿tenemos como tal ya identificados ciertos casos clínicos en los que digamos, gol estándar, ok, póngale cánula nasal de alto flujo, que ese es el tratamiento ideal? O sea, ¿cuáles son los casos clínicos específicos en los que, o sea, si usted cuenta con este tratamiento, o sea, póngaselo, que eso es lo que le va a ayudar al paciente a salir del estado en el que está? Y segundo, importante también lo que decías de intercalar la no invasiva en ciertos casos con cánula nasal de alto flujo. Esto, ¿hay un protocolo para esto? ¿Hay algo ya descrito que se diga, ok, cierta cantidad de tiempo, o esto va en camino a, digamos, a la respuesta del paciente, cómo él está respondiendo, para manejar estos tiempos? Porque a veces nos topamos con esto como, ok, vamos a intercalarlo porque el paciente tiene estas características, que presenta una hipercamia, pero a la vez presenta esta hipoxemia, y vamos a hacerle el desmonte de estos tratamientos para poder llevarlo a un mejor estado clínico. Vamos a intercalarlo, no sé, cómo decide uno que lo va a poner 2 horas, 3 horas de no invasiva más por otras 2 o 3 horas de cánula nasal de alto flujo. Mira, pues ahí ya tenemos unos escenarios de aplicación que están validados. Eso es clave y eso es lo que vamos a ver, pues les voy a presentar aquí pues a continuación rápidamente, dando espacio a tu pregunta. En términos de lo que es intercalar la ventilación mecánica no invasiva con la cánula de alto flujo, es básicamente el protocolo que se tiene instaurado en la unidad para la liberación de la ventilación mecánica no invasiva. Es decir, pues sabemos que habitualmente se puede tener un protocolo inicial de no invasiva de 4 horas por 1 hora de oxigenoterapia convencional, llámese Venturi al 50% o el soporte de oxígeno que se esté pues, utilizando de acuerdo pues, a la fracción inspirada de oxígeno que el paciente está demandando en el soporte no invasivo. Entonces, allí lo único que tendríamos que hacer es reemplazar ese soporte de oxigenoterapia convencional por la terapia de alto flujo. O sea, realmente el cambio sería implementar esos periodos de descanso, que le decimos de descanso, pero pues de descanso realmente no tienen nada, porque pues, cuando el paciente está con no invasiva, tiene una presión, que pues una presión soporte, una presión positiva al final de la aspiración, un CPAP, y lo quitamos supuestamente para descansar y le ponemos oxígeno y no le está dando nada de presión. Entonces, pues, realmente eso no es pues, un descanso. O sea, se dice coloquialmente descanso porque pues así lo identificamos, por descanso de la máscara, porque el paciente pues, puede generar zonas de presión. Eso sí, pero el descanso real pues es cuando está con la no invasiva, porque esas presiones pues, le están administrando, está subsidiando ese esfuerzo y está pues, realmente descansando. Cuando le quitamos la no invasiva y le ponemos un sistema de oxigenoterapia convencional, allí no le estoy dando nada de presión, estoy dando solo oxígeno. Entonces el paciente se defiende como pueda, ¿cierto? O sea, en ese punto, ya cuando el paciente está en condiciones, pues está mucho más acondicionado y está en otras condiciones, pues va tolerando más. Entonces allí realmente el protocolo no cambia. Hay un estudio que ahorita hacemos mención de él, del doctor Stoddard, que valida precisamente el uso de la terapia de alto flujo en los periodos de descanso.
Básicamente, de acuerdo al protocolo que se tiene instaurado en la unidad para hacer el desmonte de la ventilación mecánica no invasiva. Aquí no hay pues como una recomendación diferente a lo que habitualmente hacemos. Y con el beneficio real que la terapia de alto flujo es un descanso en esos periodos de retiro de la no invasiva. ¿Por qué? Porque con la ventilación, pues el soporte no invasivo, que ahorita profundizamos un poco más de esto, sí se está dando una presión, sí está generando un barrido pues, de CO2 a través del flujo continuo y una presión dinámica que va a ser en función del flujo programado. Entonces, pues, aquí estamos aportando más, inclusive, que pues, una simple concentración de oxígeno o pues, una programación de la necesidad de oxígeno. Entonces, por eso realmente es que se obtienen los resultados tangibles en términos de poder establecer pues, como ese soporte para esos periodos en donde no tiene la ventilación invasiva. Para concluir y dar pues como paso a la aplicación y pues profundizar un poco más de lo que son esos efectos, tenemos que la terapia de alto flujo se puede aplicar en diferentes servicios. Hoy por hoy no está solo confinada a la UCI, podemos aplicarlo desde un servicio de urgencias, claramente en la UCI, hasta pacientes hospitalizados, porque hay equipos que permiten administrar la terapia en estos servicios porque son generadores de su propio aire, son equipos de turbina con humidificación integrada en donde pues, se puede colocar en cualquier servicio. Eso lo vimos precisamente en pandemia, en donde las unidades de cuidados intensivos estaban full, necesitábamos camas y pues se generaron y se abrieron unos servicios de extensión en donde se generaron unidades de cuidado respiratorio intermedio, servicios de hospitalización. Entonces, hasta allá se tenía que llevar las tecnologías, no solo equipos de alto flujo, sino también ventiladores. Entonces, hay equipos y tecnologías que permiten utilizarlos en diferentes servicios fuera de UCI. También en unidades pulmonares, como unidades de rehabilitación, pacientes ya que están con una condición crónica y para tener una mejor tolerancia a los ejercicios y a la rehabilitación. Hay estudios también que demuestran la aplicación en este escenario, terapia de alto flujo. Y vamos más allá, inclusive en pacientes en donde pues tienen una condición crónica, pacientes con EPOC, en donde se puede administrar la terapia de alto flujo, paciente con EPOC estable. Estudios demuestran, y ahorita les comparto este punto, en donde se disminuye el periodo pues, de consulta, es decir, o sea, pasa mucho más tiempo sin tener que ir a una consulta por urgencias versus aquellos pacientes con EPOC que se descompensan y pues que no tienen la administración de la terapia de alto flujo a nivel domiciliario. Y se abre la puerta para otros escenarios de aplicación en el contexto del paciente crónico. Entonces, pues veremos que podemos tener una aplicabilidad de la terapia de alto flujo en diferentes escenarios. Esto pues ya lo mencionamos de forma general. Pues realmente es nuevo para mí porque, bueno, yo lo había utilizado o en urgencias o en la unidad de cuidados intensivos. Tú, profe, que bueno, pues tú te has recorrido, yo creo que la mayor cantidad de instituciones, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, en todo Colombia, en donde hay una aplicación de este tipo de terapias en unidades de rehabilitación. La hay aquí en Colombia, en la que se lo estén aplicando y pues hayan tenido pues, este tipo de resultados positivos. Pues hasta ahora hemos tenido la oportunidad de tener equipos en demostración. Hoy por hoy pues se está incursionando en esta área. Hay pacientes que ya lo tienen a nivel domiciliario, eso sí, y que pues tienen su terapia de rehabilitación y llevan los equipos, porque son equipos portátiles pues ya en periodos de estado compensado, que no van a requerir pues, flujos o fracciones estiradas de oxígeno altas, porque las ventajas también que tienen las tecnologías de terapia de alto flujo es que como el flujo es independiente de la FIO2, puede tener flujos altos, flujos a nivel domiciliario, diferente a nivel hospitalario, flujos que pueden estar en un rango que pueden estar desde los 25 a 35 litros, con fracciones estiradas de oxígeno de 24, 28%. Entonces se pueden utilizar con concentradores de bajo flujo, que son los que habitualmente utilizan las pacientes de casa. Entonces, se pueden trasladar con estos dispositivos o pues llevarlos
hasta sus centros de rehabilitación, si tienen terapias, ejercicios y potencializan precisamente el beneficio y pues tienen una mejor tolerancia. Esto es algo que se está incursionando hoy por hoy y que pues cada vez vamos a poder tener pues, la posibilidad de pues, manejar también en estos centros, pero pues ya hoy por hoy se están dando. No podemos hablar que hoy tenemos muchos centros donde lo utilicen, pero pues sí es cierto que se está desarrollando esto y es una herramienta que va en franco desarrollo, como también lo es a nivel domiciliario. Por ahí hay pacientes que también tienen la terapia del tubo a nivel domiciliario. Entonces, y pues conozco de muchos pacientes que tienen precisamente la terapia a nivel domiciliario con muy buenos resultados. Básicamente, pues lo que se busca, y aquí vemos los mecanismos de acción un poco más resumidos, es brindar esa presión positiva dinámica en función del flujo, ese lavado de CO2 o la eliminación del CO2, como ya lo mencionamos, con condiciones particulares y pues tener en cuenta las precauciones. Es la hidratación de la vía aérea porque vamos a tener precisamente una hidratación del escalador mucociliar y va a facilitar esa eliminación efectiva de las secreciones en términos de favorecer precisamente también la mecánica pulmonar, la administración del oxígeno suplementario preciso y pues la comodidad, que es clave en términos de esto rápidamente, en función del flujo, vamos a tener una mayor tasa de eliminación del CO2 y de esta forma va a aumentar la ventilación alveolar efectiva. ¿Cómo aumentan las presiones? En términos de la instauración de la terapia, ustedes observan aquí en este gráfico que la línea gris es una respiración sin asistencia, la línea azul es ya cuando tenemos la terapia de alto flujo, se da un aumento sustancial de la presión en las vías aéreas y esto lo que favorece una respiración totalmente lenta y profunda. Disminuyendo de esta forma la resistencia inspiratoria, facilitando la inspiración, que en cierto ángulo al comienzo también mencionaba dentro de los efectos fisiológicos, y la resistencia inspiratoria aumenta, facilitando y aumentando las constantes de tiempo expiratorios y de esta forma prolonga un poco más la expiración. Todo esto va a impactar directamente en la ventilación alveolar efectiva. Un punto clave aquí y que genera duda también en términos de cuánto es la presión positiva que se está administrando en la terapia de alto flujo. Como primer punto diferencial es que la terapia de alto flujo administra una presión, pero no es como la ventilación mecánica no invasiva. Esto es un sistema que es abierto. La ventilación no invasiva es cerrado, sellado. Entonces ustedes en el ventilador, cuando colocan la máscara no invasiva, programan una presión y esa presión se asume que es la que se está entregando en función, pues, si tiene fugas o no, ¿cierto? Porque las fugas también son un dolor de cabeza grande que constituye pérdida pues, de volumen en términos de la instalación de la terapia. Esas fugas, pues ya de acuerdo con la interfase que se esté utilizando, el equipo que se esté utilizando en función si tiene algoritmo de compensación de fugas. Cuando tenemos un equipo de terapia de alto flujo, lo que vamos a programar solo son tres parámetros: flujo, temperatura y FIO2. El flujo es el que nos va a garantizar la obtención de la presión que vamos pues, a obtener en el paciente, pero una presión que es dinámica, o sea, pues, no es constante. ¿Sí? Ese es el primer punto que tienen que tener aquí como en cuenta. Y esa presión va a aumentar aproximadamente 0.5 centímetros por cada 10 litros por minuto. Esto va a variar de acuerdo al tipo de paciente. Aquí estamos centrados en el paciente adulto. Y pues esto es clave tenerlo en cuenta. Entonces, el paciente adulto, a hoy podemos decir que estamos administrando, pues de inicio, de acuerdo al protocolo y las recomendaciones que hoy por hoy tenemos, 60 litros de inicio en el paciente adulto, independiente del peso. Paciente adulto, 60 litros. Pero en 60 litros estaríamos administrando aproximadamente un CPAP, una presión positiva dinámica de 6 centímetros de agua. Eso es pues lo que tenemos en función de la programación. Ok. Aquí ya entonces vamos a entrar, bueno, la humedad óptima, que la terapia de alto flujo imita el equilibrio natural y humedad de los pulmones sanos, es lo que busca la terapia de alto flujo, para permitir, que lo mencionamos también, la cómoda administración de esos flujos. Entonces, de esa forma es que realmente el paciente va a tolerar y mejora claramente el aclaramiento mucociliar, optimizando de esta forma la expulsión de las secreciones. O sea,
Al principio, y esto es de acuerdo a la experiencia, podemos ver que cuando el paciente se inicia la terapia de alto flujo, hidrata de forma adecuada las vías aéreas, entonces el paciente empieza a expectorar, mejora la higiene bronquial. Las primeras horas de inicio de la terapia de alto flujo, el paciente puede tener movilización de secreciones, pero es porque está facilitando precisamente esas secreciones que están secas, retenidas, más aún si se utilizó posterior a la extubación, en donde tenemos una vía artificial que, pues, de acuerdo al tipo de humidificación que se utilice, si utilizamos humidificación pasiva, pues vamos a tener pues, el riesgo allí de que las secreciones pues, estén impactadas, mucho más secas, porque administran humedad, pero no es una humedad óptima, diferente si se utiliza una humidificación activa. En el caso de estos pacientes en donde pues, tuvieron déficit de humedad, pues vamos a tener que la terapia de alto flujo les administre esa humedad óptima, favoreciendo pues, una adecuada higiene bronquial, que va a contribuir a una mejor expulsión de las secreciones. Ya los signos suplementarios, no hay dilución, como se podría observar con los sistemas de oxigenoterapia convencionales, donde yo administro un flujo y pues el paciente tiene que completar la atmósfera o pues va a depender pues, del patrón respiratorio para completar el flujo respiratorio máximo. Entonces en estos sistemas convencionales la FIO2 pues es variable, pues cuando hablamos de una máscara de oxígeno, por ejemplo una máscara de inhalación o reinhalación, sistema Venturi pues sí es preciso la concentración, pero de igual forma lo que se utiliza más comúnmente como sistema de administración de inicio por tener la concentración más alta de la máscara en inhalación, que es lo que pues, utilizamos mucho en pandemia, pero ahí la FIO2 es variable, si hay unas concentraciones altas, pero no totalmente variables. Los flujos inspiratorios ya en la terapia de alto flujo son totalmente constantes y predecibles y pues la concentración de oxígeno es exacta. Y pues esto se logra de forma significativa. Aquí pues antes de ver esto voy a dar respuesta a lo que Anderson pues, mencionaba. ¿Cuáles son esos escenarios de aplicación para la terapia de alto flujo? Los escenarios de aplicación son básicamente 5 y se adiciona la falla respiratoria por COVID, que si bien es cierto ya estaba incluida la falla respiratoria hipoxémica, pues evitar la intubación, pues aquí ya hoy por hoy tenemos ampliamente validado cuáles son esos escenarios de aplicación. Entonces, como primera medida, a tener en cuenta indicación, evitar la intubación en esa falla respiratoria hipoxémica de leve a moderada severa, ¿cierto? O sea, antes se decía que pues, con PAPI por encima de 100, en pandemia vimos pacientes con COVID que inclusive tenían PAPI por debajo de 100, pues se instauraba, pero con mucho cuidado, mucha precaución, porque claramente pues se tenía que tomar conducta rápida en el momento que se detectaba una falla en la administración pues, de la terapia, si realmente había que escalarlo. Tenemos entonces que otro escenario de aplicación pues, es el paciente post-extubación, con estudios que lo validan. Más adelante revisamos eso punto a punto en términos de esos escenarios de aplicación que claramente se pueden favorecer para pues, hacer una transición mucho más efectiva entre la ventilación invasiva y la ventilación o respiración espontánea. Como preoxigenación pre-intubación, ya es una recomendación que pues, no sea de aplicación rutinaria, solo si el paciente está con terapia de alto flujo y falló, pues se hace la preoxigenación para poder hacer una intubación mucho más rápida en términos de que pues, el paciente no va a detectar, si no se va a desoxigenar para hacer la laringoscopia, porque pues, claramente siempre va a tener la administración de la terapia de alto flujo mientras que se hace pues, el procedimiento de la intubación. Para los periodos de descanso, que mira que pues, aquí está ya validado, y este es el estudio Exponenti de 2018, donde pues, da los descansos con la ventilación mecánica no invasiva y al evitar el escalado pues, en casa, a nivel domiciliario, que también es otro de los escenarios. El escenario del paciente COVID pues, está inmerso dentro de evitar la intubación en el escenario de falla respiratoria hipoxémica, que es un súper contundente. Entonces, aquí doy respuesta antes en base a los escenarios de aplicación que tenemos hoy por hoy sustentados en la evidencia científica. Hemos llegado al final de este episodio, y si han llegado hasta aquí, quiere decir que el contenido es de su interés.
Contenido que les ofrezco de forma gratuita, hecho con mucho esfuerzo y dedicación. Pero hay una forma de recompensarme si así lo desean. Es muy fácil. Pueden suscribirse a este canal, darle a la campanita, así YouTube les avisará cada vez que subo contenido nuevo. Denle like si el contenido les ha gustado y compártalo con sus colegas y personas que crean que este contenido sea de su interés. Si me están escuchando a través de plataformas como Spotify y Apple Podcasts, pueden dejarme 5 estrellas en la calificación, así aseguraremos que el mensaje se expanda, lleguemos a más personas y esta comunidad pueda seguir creciendo. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus colegas y personas que ustedes crean que este contenido pueda ser de su interés. No olviden escribir en los comentarios sus dudas, sus preguntas y sugerencias para futuros episodios. Los leeré y les daré respuesta lo más pronto posible.